Profesor, buenas noches. Lo saludo afectuosamente, le mando un caluroso abrazo, esperando que se encuentre lo mejor. Y bueno, pues este es mi comentario respecto a la película de Apolo 13. Este, Primero que nada me gustaría comentarle que alrededor a lo largo y lo ancho de la película, yo creo que lloré unas 4 veces, a moco tendido. Y es que la verdad resonó con muchísimas cosas dentro de mí. La primera cuestión o el primer tema que me gustaría como analizar fue esta, estas primeras escenas donde Neil Armstrong sale pisando la luna, las transmisiones que hicieron en vivo. Y la primera cuestión que yo marco importante en esta película es establecer metas ideales. O sea, establecer metas tan grandes que aunque sean precisamente ideales, son de alguna u otra manera como gasolina, como motivantes para que las personas se animen a ir construyendo hasta lo imposible, o sea, hasta el hecho de llegar a la luna. Cuando hay una parte donde el director empieza a tomar muchos rostros, o sea, cuando la gente se empieza a impactar mucho al ver a Neil Armstrong pisar la luna, las declaraciones que daba en televisión, etcétera, me dio de inmediato como ponerme metas a mí mismo, totalmente fuera de lo común. O sea, soñar, como la teoría apreciativa menciona en su paso 3. Pues esta cuestión de cómo las sociedades o los grupos, las sociedades como lo fue Estados Unidos en su momento, y cómo los grupos pueden llegar a carburar, a cohesionarse, a unirse de tal manera que pueden poner todo su empeño, toda su inteligencia y crear proyectos muy, 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 muy fregones. Este, Cómo inspiran a gente tan distinta, cómo inspira las metas ideales, las metas como impresionantes. Eran ingenieros, gente muy inteligente, políticos en el proyecto, la gente en los medios de comunicación, como que alineados también al proyecto, la gente común, vamos a decirlo así, también interesadísimas en lo que iba pasando. Entonces como que eso llamó mi atención al principio de la película, ¿no? Como el establecimiento de metas muy grandes inspiran al equipo y lo hacen cohesionarse de tal manera que lo logran. Este, la segunda cuestión fue como el liderazgo tan grande, y puse como liderazgo y ese entre paréntesis porque fue una combinación de liderazgos dentro del equipo. O sea, como que Tom Hanks que representa a, ¿cómo se llama? A Jim, este, representa obviamente es el personaje principal y pareciese que a la hora del desarrollo del conflicto en la película, él va a ser el que va a tomar el equipo al hombro y es el que va a llevarse la película y los aplausos. Y ves como una serie de liderazgos se desarrollan tanto lo representado como en Houston y allá en el equipo tripulante de Apolo 13. Es un equipo cohesionado y aunque de repente tenía que tomar decisiones o engranaban todos perfectamente, me llama mucho la atención varias figuras. Una es el liderazgo del personaje de este actor tan bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero que se tiene que quedar en la tierra porque dicen que les va a salir varicela o viruela y al final de cuentas no le sale nada. Es precisamente como que esa capacidad de reacción ante una crisis, ante un conflicto, ante una injusticia, porque al final de cuentas ni siquiera no tiene varicela. Y me llama mucho más la atención como además de esta parte heroica de Jim y su compañero que se queda en Houston,
como que esa capacidad precisamente de la que estaba hablando ahorita, esa capacidad de reacción ante la crisis. No perdieron la cabeza, eh, aunque estaban presionados y aunque cayeron de repente en enojos, sacaron las cosas adelante de una manera muy magistral y, y la combinación de liderazgos fue clave como hubo una frase que también me mató, que es para este fracaso exitoso, ¿no? Eh, por ahí, bueno, creo que esa cuestión es muy obvia. Ahora, los conflictos ante los aparentes fracasos, el primer conflicto que hay, pues obviamente es como el ingreso del nuevo, que es este actor rubio, parece que no es norteamericano, y cómo la tripulación no lo va aceptando, el conflicto de hacer a este chavo que se queda en Houston por la supuesta varicela o viruela, este, el hecho de la, de lo averiado que estaba la nave, las maniobras que tuvieron que hacer estando en el espacio, el equipo de Houston, cómo fue sacando de que, ¿saben qué? Vamos a poner en la mesa lo que tengan allá y era un traje espacial de repuesto, un cable que había ahí y cómo armaron algo que les dio tiempo para poder respirar, porque se están muriendo por el dióxido de carbono. Entonces, generan muchos conflictos. Genera el gobierno queriéndolos dejar morir. Es el conflicto de los tres adentro, peleándose y echándose la culpa unos a otros. La familia acá de Jim también echa un mar de nervios. Pareciese ser que el caos ante el conflicto se adueña de las personas. Y me gustaba muchísimo cómo había líderes que intentaban mantener las cosas como en calma, ¿no? Ah, siempre viendo por el objetivo en común. Nunca, ah, nunca, pienso que nadie nunca jaló para su lado más que el gobierno ahí que quería como dejarlos morir. Pero ante el conflicto, inclusive Jim, no voltea a ver la luna cuando pasan porque necesitan hacer órbita. Y me gustó mucho también el hecho cuando dices, oye, como dice Paulo Coelho, ¿no? El universo conspira para que yo vaya porque yo no estaba designado para la misión. Voy a cumplir mi sueño y en el momento en que voy a llegar a la luna se descompone y Jim ni siquiera cuando pasan alrededor de la luna ni siquiera quiere voltear a ver porque se siente como muy frustrado, muy entristecido, muy deprimido por el hecho de que no va a cumplir el sueño. Y me llama mucho más, se me hace mucho más heroico esa parte en el decir, o sea, como a la renuencia que tuvieron, al desprendimiento, se me hace el lenguaje artístico del director de ir como desprendiéndose de partes de la nave. Y yo en uno de los apuntes que tuve es, muchas veces necesitas desprenderte para sobrevivir. Y llámese desprender de orgullo, desprender de ambiciones, desprenderse de gente dañina, desprenderse de tus propios egoísmos, de tus propias expectativas. Y, y pienso que eso te hace crecer muchísimo. Y al final de cuentas creo que los tres regresan, pero no regresan con la misma visión de vida. Creo que se desprendieron, pero sobrevivieron y más allá de sobrevivir biológicamente, sobrevivieron como a sus propios demonios, ¿no? Eh, por allá también una de las cuestiones que me llamó mucho la atención es como el morbo y la fascinación, o sea, lo que menciona su esposa. O sea, no compra, la televisión no le apuesta al aterrizaje en la luna porque ya habían transmitido el de Neil Armstrong. No le apuestan a eso, pero cuando saben que hay una cuestión de crisis allá y que se pueden morir y que se pueden perder, y ahí sí todos empiezan a transmitir, todos quieren entrevistar a la señora, y es como, lamentablemente, y sobre todo en esta sociedad de Monterrey, como el morbo mueve más que las metas constructivas y que las metas que edifican una sociedad.
Sin embargo, nos mueve más el morbo, nos mueve más las estupideces, las pendejadas que no nos van a dejar. Por ejemplo, la cuestión del narcotráfico, o sea, hace mucho más ruido. Y por ejemplo, este mexicano, creo que muy chavo, se fue como el investigador más joven que ha tenido la NASA, y es mexicano. Entonces es como vivimos en un mundo o en una sociedad que yo, y voy a tal vez ser un poco duro, que muchas veces pienso que somos el reflejo, o sea, que lamentablemente en la gran mayoría hemos obtenido algo que nos hemos ganado a pulso, ¿no? Reflejado en la sociedad. El otro es, otra de las cuestiones era el apoyo incondicional, el apoyo de su esposa. Me llamó muchísimo la atención ese aspecto. El apoyo incondicional de su hijo, que aunque tenía miedo, lo apoyaba a Jim. El apoyo incondicional del equipo de Jim. Este, Me llamó mucho la atención cómo en un momento la esposa va caminando en la casa y ve a Jim dialogar con su hijo. Entonces, la esposa estaba completamente entregada a su esposo, ¿no? O sea, era muy, muy fregón como ver esa relación y cómo un hombre puede verse tan motivado y tan seguro cuando hay una persona, su esposa, sus amigos, su madre, su padre, cómo muchas veces alguien puede llegar a hacer algo tan importante como llegar a la luna, como fue Jim, digo, aunque no la pisó, detrás de, o sea, o cuando hay un amor que carbura el, el potencial del ser humano. Las cuestiones del miedo, los reporteros les querían meter miedo con esta cuestión del 13, Apolo 13, en abril 13, de todo 13, a las 13 horas, como el hijo de Jim tenía miedo, como la esposa tenía miedo, como todos tenían miedo, y cómo sí le va afectando a Jim, o sea, se topa unos chavos en el coche en el semáforo, y cuando le dicen, oye, tú eres el del Apolo 13 y no sé qué, el tipo se le va y se le mata el carro, entonces cómo las expectativas y cómo los miedos de los demás sí me van carcomiendo a mí también y cómo se va reflejando en mi conducta. El tipo no podía dormir, tenía pesadillas y como que este camino de felicidad que pudo, o sea, que yo sé que desarrolló, pero que pudo haber desarrollado mejor, pues no se hizo. Tal vez al 100% porque había mucho miedo en el ambiente. Este, el desprenderte para sobrevivir, que ya lo toqué, el dar honor a tus compañeros, yo la verdad no veía eso tan importante, la verdad soy sincero, y a raíz de esta película lo vi. O sea, me dio mucha ternura cuando ya van a regresar. No, cuando ya van a entrar a la atmósfera otra vez. Y ya solamente su única salvación es el escudo de que no permite que entre el fuego o que no permite que se quemen. Y les dice Jim, señores, ha sido un verdadero honor esta misión con ustedes. Fue como un fracaso, pero el tipo se ve tan convencido y a mí me llamó mucho la atención de cuántos viajes no he hecho y no les he agradecido a mis compañeros, por ejemplo, en el caso de la maestría. O sea, me gustaría decirles de que independientemente de las diferencias que tengamos o de los acuerdos que tengamos o de las cosas en comunes que tengamos, pienso que es importante ser agradecido por el solo hecho de la compañía. O sea, cada viaje, yo creo que la vida está llena de como de aspectos por, eh, por cubrir. Pienso que la vida es un viaje y muchas veces no le damos gracias a gente que realmente pues ha aportado. Pensé en varias personas de ahí de la maestría que dije, oye, pues la neta, pues gracias ha sido un placer, ¿no? Cabalgar contigo. Este, y aunque la vida no nos tope después, pues bueno, en este momento fue, fue, fue fructificante, ¿no? De la fascinación a la soledad, veo como
había mucha inquietud del Apolo 13 y cómo la raza estaba muy prendida al principio. Y cuando de repente pasa la crisis, pues hasta el gobierno mismo los quería dejar morir, ¿no? Entonces, por eso le puse como de la fascinación a la soledad, porque de repente se convirtieron en un estorbo y, y de repente ya no eran los héroes que estaban pintando al principio, ya no eran la prioridad. Este, y para eso, para manejar eso, creo que se necesita muchísima inteligencia emocional, muchísima inteligencia intelectual, para poder manejar ese tipo de cambios. Y ahora, el entorno positivo de los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, pienso que también para desarrollar proyectos tan chingones necesitas obviamente entornos tan chingones. Estados Unidos se había desarrollado de una manera muy fregona, de tal manera que desarrollaron ese monstruo, ¿no? Que era el Apolo 13 o el Apolo 15, no sé. Este, y pues es algo que hemos venido comentando alrededor de todo el curso del semestre, ¿no? Es cómo el entorno favorece o pervierte o decrece o explota o destruye o construye o consolida un buen proyecto, un gran proyecto. Cómo todos estaban alineados, como lo comentaba ahorita, hacia el tocar la luna otra vez. Este, entonces, por ahí va mi comentario. Y me gustaría también señalar ciertas frases, ¿no? Que a mí me gustaría mucho. Una es, imaginen si Cristóbal Colón hubiese regresado de nuevo, del Nuevo Mundo y nadie hubiese seguido sus pasos. Pues sí es cierto, o sea, pienso que hay muchísimas personas que tienen un camino recorrido y que son muy sanas para todo. Y decir, caray, o sea, no se trata de copiar a la otra persona, sino se trata de decir, bueno, él es como Cristóbal Colón que está regresando y al contrario, me enriquece el hecho de saber, oye, cabrón, pues cómo te fuiste, ¿no? O sea, cómo llegaste, cómo te fuiste, qué me recomiendas, qué no me recomiendas. Y, y pienso que es valiosísimo. Como ya lo mencionaba, fue un fracaso exitoso porque lo embonaba con su historia en la entrevista de Japón, ¿no? De cómo apagando las luces pudo ver como un rastro de un buque y pudo pilotear de Japón hasta Estados Unidos, por ahí tengo entendido. Eh, y cómo hay veces en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta que son los fracasos los que muchas veces nos van guiando a casa otra vez. El término de una relación sentimental, el fracaso de un proyecto personal o profesional, la reprobada de algo, y cómo inclusive en los hechos desastrosos muchas veces nos pueden estar mostrando el camino vuelta a casa, ¿no? Y, y bueno, pues eso sería todo. Eh, Creo que lo que me llevo de aquí es el establecimiento de mentes impresionante, el liderazgo, los conflictos, el apoyo incondicional, el permanecer steady, ¿no? Como dirían en inglés, como stand strong ante el conflicto, el quedarse seguro, eh, el dar honor a tus compañeros, el no perder la cabeza cuando de repente no haya fascinación alrededor de ti, sino saber vivir tranquilo y en paz, sin la ovación. Y bueno, vale, esa sería como mi comentario. Espero le guste, profesor, y pues nos estamos viendo en el próximo. Muchísimas gracias.